Amados, buenas noches, bendiciones para todos en este nuevo día, en este nuevo tiempo de, de bendición. Es un tiempo en que seguimos creciendo, siendo expandidos por el Padre. Así que bienvenidos a esta noche, a este tiempo de revisar en la palabra esas verdades eternas, esas verdades que nos siguen llevando a crecer en lo que es ese reino de Dios y su justicia. Así que bienvenidos, dispóngase, que sea un tiempo de frescura, de renovación, aún después de una jornada, de todo un día, saber que podemos sentarnos, aquietarnos y escuchar para seguir creciendo en Él. Padre, gracias, gracias por esta noche, gracias por tu bendición, gracias porque tú estás trayendo para cada uno y cada familia, para cada casa, Señor, esa voz que es la voz del Hijo, es la voz de tus diseños, es la voz de la verdad, y como tú, Señor, le estás soltando para que se escriba, se vuelva carne en nuestro corazón, para que por esa palabra, que es una palabra eterna, que contiene todo lo perfecto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que es real, porque es lo que tú estableciste en tus diseños, en tus leyes, en tu reino. Señor, que todo ello sea por tu Espíritu siendo escrito en nosotros y se vuelva carne, y se vuelva vida, se vuelva esencia y se vuelva parte de nuestra manera de vivir. Gracias por esta noche, gracias por tu bendición sobre cada casa y que sea tu voz soltándose desde los lugares celestiales para que sea escuchada no solo en esta hora, sino que siga sonando y siga escuchándose y los ángeles mensajeros sigan llevando tu voz y enseñando justicia. Gracias, Señor, desde los lugares celestiales nos unimos a los ángeles para que sean llevando toda tu voz, toda la voz tuya que es verdadera, es la verdad. Y conforme a la verdad se establezca en la tierra, se establezca en nuestros corazones, en cada familia. Que venga sanidad, que venga esa vida que viene por causa de tu palabra, esa palabra que es vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces y nos sanas para caminar en cada momento, en todo lugar, en todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Te honramos, Señor. Y aquí, atentos a tu voz, somos ministrados por ti, Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Padre. Amén. Amén, amados. Amén. Bueno, venimos desarrollando todo un tema que se considera que es necesario en todo tiempo experimentar y entender la sanidad financiera. Hemos venido en procesos de ver la sanidad en diferentes aspectos, pero ya llevamos varios miércoles revisando el tema de la sanidad financiera y creo que estamos dejando verdades muy, muy poderosas del reino de Dios, de la esencia y la naturaleza de Dios. El reino de Dios no es un reino aparte del rey, sino que el rey y toda su esencia y su naturaleza es lo que hace este reino. Entonces, por eso hablamos del reino de Dios y su justicia. El miércoles pasado empezamos a revisar uno de los temas. Son dos partes en las cuales se necesita poder verlo desde el cielo. Y tenía que ver con cuando se presenta la escasez, cómo vivir en tiempos donde está la escasez. Y hablábamos cómo la escasez es temporal, o sea, no es una condición que permanece, sino que la escasez viene en momentos en los cuales a causa, y lo vimos, si usted de pronto no logró ver o está conectándose a esta transmisión,
El miércoles anterior está toda esta enseñanza, esta voz de Dios al respecto. Y viene a causa de esa desobediencia que se cierran los cielos. Los cielos se vuelven, dice, de bronce, la tierra de hierro, y la tierra no da su fruto. Y entonces vienen tiempos de escasez. Pero la escasez, les decía, es temporal. Ese tiempo en el cual Dios trata el corazón, viene a causa de la desobediencia, a causa de no caminar en lo que es la voz de Dios, la instrucción de Dios. Pero en ese tiempo que se produce la escasez, les decía, Dios trata el corazón. Dios empieza a revelar aquello que está escondido. Y sobre todo algo muy importante, porque lo hemos estado mirando en los anteriores miércoles también, es que donde está vuestro tesoro, allí está tu corazón. Entonces, aquello que se convierte y que es tesoro para mí, mi corazón empieza a ser atraído hacia allá. Entonces, si los tesoros son todo lo que es diferente, todo lo del sistema del mundo, toda la visión del mundo, y empieza a estar el corazón es seducido y la razón de su vida, el motor de su vida, las decisiones de su vida, todo está girando en torno a lo que el sistema del mundo está hablando. Pues el corazón es atraído, es seducido y es atraído hacia allá. Y el mundo dice que todo lo que tiene que ver con el objetivo de la vida es lógicamente la prosperidad desde su perspectiva, desde su plataforma, desde su visión. Y entonces habla acerca de la prosperidad como un fin, y entonces por eso las personas buscan estudiar algo que te haga, que te dé dinero, pero también está la famosa frase, te hace ser alguien en la vida. Entonces como que diera una falsa visión de valor, de identidad, de propósito, y está muy lejano a lo que es el diseño de Dios de la prosperidad. Dios sí habla y Dios desea, lo hemos leído en Tercera de Juan, en el versículo 2, Tercera de Juan 1, solo tiene un capítulo, está en el versículo 2, dice, amado, yo deseo, o sea, es el deseo de Dios, que seas prosperado en todas las cosas, no solamente en lo espiritual, sino que lo espiritual traiga bendición y en todo seas prosperado. Y empezamos a hablar con diferentes definiciones de prosperidad y llegamos a una que creo que la resume todas, y ese es Shalom. Shalom es estar completo, es ese bienestar, producto de saber que estoy en lo que estoy avanzando, en las decisiones que tomo, que son con sabiduría, en cada momento que yo estoy dando, estoy avanzando, estoy desarrollando también dones, habilidades, pero todo eso te da un ambiente de seguridad, te da un ambiente de certeza, de convicción, no a causa de tu esfuerzo, sino a causa de quién es el que te hace completo. Y lo único es Cristo. En Él están todos los secretos, los misterios de la sabiduría. En Él Él es el que da dones, Él es el que hace desarrollar y nos da vida para poder cada día tener esa fortaleza, la salud. Cada día Él es el que nos da un aliento de vida. Entonces todo está en Él. Entonces la prosperidad no es algo que se vuelve como mi objetivo de vida, de buscar lo material, de buscar y perseguir toda la riqueza y la abundancia como ese gran fin. Porque Él dice, el Señor, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás está en el contexto del pan, del vestido, de toda la provisión. Dice, se vendrá por añadidura. O sea, es algo que viene como un resultado de vivir conforme al reino de Dios y la justicia de ese reino. Entonces, todo esto es lo que hemos estado hablando. Y hablábamos acerca de la escasez. Pero antes de hablar de lo que hablábamos, pusimos también una plataforma muy importante.
Y es que las leyes del reino son superiores. Y las leyes del reino son totalmente diferentes a las leyes del sistema del mundo. Y se cumple porque así son las leyes del reino. Las leyes del reino las establece el rey, que es fiel, es verdadero, es justo y que su palabra hace que las cosas sean hechas. Así que todo está parado bajo esa plataforma del reino de Dios y su justicia. Las leyes, sus leyes. Entonces son superiores. Las leyes del reino no necesitan tener reforma constitucional. Las reformas de la Constitución siempre se dan para acomodar leyes, para beneficio y el bien de aquel que está en una posición en ese momento, para incorporar algo que quiere y que busca que se dé y forzarse el cumplimiento de lo que considera y aún de su manipulación y de todo lo que quiere. Pero las leyes del reino están por encima y no necesitan de un cambio. Necesita es que las creamos, que las vivamos, caminemos en ellas, porque son eternas, permanecen para siempre, son verdad y todas ellas son justas, todas las leyes. Y más adelante estudiaremos acerca de ese tema y veremos cómo el reino de Dios se mueve con leyes justas, que son tremendas y son poderosas, y que está levantando una generación justa para que podamos vivir y manifestar el reino de Dios y su justicia. Entonces veíamos esos tiempos de escasez y hablamos un poquito de Elías y la viuda de Sarepta, pero hablamos de que había otra condición que pareciera que fuera escasez, pero no es, porque tiene otras dimensiones, y es la condición de pobreza. Hoy hablaremos un poco, no nos meteremos del todo, pero hay mucho más de hablar acerca de la pobreza, de lo que en esta noche hablaremos, pero sí vamos a dejar cosas muy importantes, porque a diferencia de la escasez, que es temporal, la pobreza es una condición, y es una condición en que se sumerge una persona de una manera casi que, de acuerdo a su manera de pensar y de verse, se vuelve permanente. Y entonces se vuelve algo que se puede llegar a ser generacional. Se establece generación a generación. La escasez podría abrir caminos de pobreza, sí, claro, por todo lo que hablamos la semana pasada, porque se necesita levantar, que yo vea que mi corazón está siendo tratado, yo lo resuelva, y que vea también que en tiempos de escasez, por causa de injusticia, en este caso como veíamos el del reino, trae escasez, pero se puede vivir en medio de la escasez. Aprendemos a vivir por encima, por causa de las leyes que son superiores. Pero el tema de la pobreza es un tema que tiene una condición, no solamente de un estado del corazón de escasez, ¿sí?, sino de esa mentalidad y de ese estado que viene, y les decía, puede venir generación a generación, y mantener un estado de pobreza y una mentalidad de pobreza. Quería recordarles un pasaje que vimos en Filipenses 4, versículos del 11 al 13, ¿sí? Dice, no que hable, estoy leyendo la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, dice, no que hable porque tenga escasez, o sea, hablando Pablo, pues he aprendido a contentarme. Y en la textual dice, a estar satisfecho con lo que tengo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió, dice, porque ahí él lo está diciendo, yo he aprendido, y he aprendido a estar cualquiera que sea la situación. O sea que es algo que se aprende, es algo que no es
No está, sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Y aquí dice, él lo aprendió en medio de vivencias, no lo aprendió porque él estuvo en una enseñanza y ya lo aprendió, no, lo aprendió, aprendió el secreto en medio de sus vivencias de necesidad, de escasez como de abundancia. Pero lo que es cierto que aprendió es que el secreto es que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y ese es el secreto, porque todo es Cristo. ¿Se acuerdan? Prosperidad, Shalom. Shalom es eso. Estamos completos en Él. En Él no tenemos falta de nada, pero no por Él, simplemente porque yo lo tenga en mi corazón, sino porque también sé quién es Él. Sé la autoridad de su voz, de su trono, sé quién es. Y por causa de que saber quién es, sé que Él es poderoso para hacer todo, todo lo que ha prometido, todo lo que suelta su voz, su palabra, hace que las cosas sean. Entonces, Pablo aprendió el secreto. Y de eso se trata este tiempo, que aprendamos el secreto, que aprendamos a vivir, cualquiera que sea la necesidad, pero que aprendamos el secreto de saber que es por Él y es en Él que tenemos todo, que tenemos Shalom, que puede ese deseo de Dios de saber, que querer que seamos bendecidos, prosperados en todas las cosas. Pero vuelvo, insisto, estos tiempos no estamos hablando de la prosperidad o de cómo ser la teología de la prosperidad, nada que ver. No se confunda. Estamos hablando de esa sanidad financiera y de ver cómo Dios, cómo las leyes del reino se mueven en otra dimensión, en otro nivel, en otra altura de lo que el sistema del mundo habla. Entonces, hablamos de que en tiempos de escasez podemos aprender el secreto y que nuestro corazón sea atraído hacia Él. En tiempos de abundancia, que nuestro corazón siga siendo el único tesoro, sea Él. Que aprendamos el secreto, pero que aprendamos tanto para estar cuando haya escasez como para cuando haya abundancia. Cuando haya escasez, nuestro corazón sea guardado y aprendamos a movernos en las leyes del reino. Y haya abundancia, nuestro corazón siga siendo guardado y aprendamos a movernos en las leyes del reino. Que también hay leyes para cuando haya abundancia. Entonces, recordemos que las leyes del reino son superiores, son superiores. Entonces, cuando miramos y vamos a hablar en esta noche del tema acerca de esa condición, cuando la condición es pobreza, no escasez, es pobreza. Les decía que la pobreza ya tiene un estado más permanente a causa de algo que se instaló en la mente, se instaló en el corazón, se instaló como que en esa manera de creer de sí mismo, y también se establece generación a generación. ¿Puede venir por consecuencias del pecado y de la desobediencia? Sí. O sea, de hecho viene por eso. Pero empieza a venir, puede venir generación a generación. Ahora, hay algo que es tremendo y quiero también traer luz sobre esto, que traiga sanidad, empieza a traer esa sanidad. Y es que por mucho tiempo hay una mentira que se ha establecido y es creer que la pobreza es una virtud. ¿Recuerdan cuando en tiempo muy antiguo en la religión y específicamente cuando venían y se levantaban sacerdotes o religiosos en esa tradición religiosa, hacían votos de pobreza y se consideraba la pobreza como si fuera una virtud y y algo que hacía a alguien espiritual.
Y es tanto que aún pues existen hombres eh, religiosos de la antigüedad que, que se exaltan por eso, ¿no? Porque tomó la decisión de vivir en pobreza, de vivir en una condición de total necesidad. Y creer que esto es humildad. La humildad no tiene que ver nada con una manera externa de si tengo o no tengo, porque entonces estaríamos cayendo en un gran error y es creer que las personas que tienen recursos, que tienen, eh, bueno, cosas materiales, entonces no son humildes. Y eso así no lo ve el cielo. El cielo no considera la humildad ni ve a la pobreza como una virtud. Entonces es necesario que podamos quebrar esa mentira, porque entonces se cree y aún se juzga si alguien tiene más, y el punto es qué hace con ese más. Ahí es donde está digamos, la diferencia. Pero nunca está el que sea malo poder tener y avanzar, porque eso veíamos en las definiciones, avanzar y tener abundancia, pero con propósito. Dios bendice para que seamos de bendición. Entonces hay una gran mentira. Ahora, hay un pasaje que está en Mateo 5:3, ¿se acuerdan? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas dice acerca de aquel que es bienaventurado. Y entonces dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero en algunas, digamos, como tradiciones religiosas, se les ha quitado pobres de espíritu, sino bienaventurados los pobres, ¿sí? Bienaventurados los pobres, dice, y empiezan a pensar que esa es una bienaventuranza ser pobre. Pero dice la Biblia, dice, los pobres de espíritu. ¿Saben quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que reconocemos que necesitamos a Dios. Porque yo siento que si yo yo me siento satisfecha y suficiente, que eso es lo que hace el humanismo, hacer creer que el hombre es suficiente por sí mismo. Eso no es lo que se está refiriendo. Bienaventurados los pobres de espíritu es porque saben que solo en Él somos completos, que nuestra necesidad es Él, que todo es Él. Entonces, aquel que es pobre de espíritu es porque sabe que sin Dios no tiene nada. No podría, es por Él que respiramos, es por Él que caminamos, es por Él que podemos desarrollar dones, habilidades, es por Él que podemos tener ciencia, inteligencia, sabiduría, es por Él. Entonces, sería muy tremendo creer que yo no necesito de Dios y me haría caminar conforme al árbol del conocimiento. Poder vivir, creer que puedo vivir apartada de Dios. Y eso no es lo que dice, pobre de espíritu es aquel que reconoce que necesita de Dios. Y eso es esa condición que es en cierta forma lo único que es dentro de este diseño de la bienaventuranza, es donde es el único momento o es de la única forma que podemos nosotros declarar que somos pobres, porque de lo contrario no. Nuestra vida tiene necesidad de Él. Ahora, es bueno que tengamos claridad que la pobreza no es una virtud y que la única forma cuando Dios habla de ser bienaventurado por ser pobre es porque es en esa condición de que mi espíritu sabe que no puede estar sin Dios. No podemos vivir sin Dios. El hecho de vivir sin Dios pues me hace pobre, porque me creo suficiente, pero nunca tengo lo que realmente es importante y valioso
ni tengo lo que me nutre, ni tengo lo que me hace crecer, ni tengo lo que me hace expandir, no tengo. Entonces, no tener es ser pobre. Caminar en esa dependencia y en esa humildad, creyendo lo único que necesitamos es a Dios. Entonces ahí es cuando Él nos enriquece y nos hace completos. Es Shalom. Entonces vemos qué tremendo cuando empezamos a entender lo que es el diseño, lo que es el verdadero diseño, cuando dice, bienaventurados los pobres. Ahora, es bueno ver también que cuando Dios es un Dios de abundancia. Amados, y siempre les digo, Dios es un Dios feliz. Yo disfruto cuando miremos la creación, miremos las plantas, las flores, los frutos, miremos y comemos de ellos, vemos sus sabores, vemos sus fragancias, vemos sus diseños, cómo crecen, vemos sus semillas, también vemos los animales y ver todo ese diseño y toda la forma, aún como adornan la creación. Todo ese colorido nos hace ver que Dios es un Dios lleno de bien, de bondad, es un Dios feliz, ¿sí? Y a mí me gusta decirlo porque lo sé y me gusta por eso disfrutar y mirar y no caminar a la carrera como muchas veces lo hacemos y perder de vista todo eso, maravillarnos con Dios. Y disfrutaba hace poco hablando con Yolanda, me contaba de esas flores que le ha permitido el Señor cuidar y ver maravillarse. Me manda la foto y me maravillo de sus colores, de sus formas y seguramente de esos aromas, esas fragancias de las cuales salen. Entonces, amados, disfrutemos. Pero entonces Dios es un Dios un feliz, pero es un Dios de abundancia. Y entonces uno empieza a ver ese diseño que está en Génesis, cuando Él plantó todo, cuando Él creó todo, y a todo y al hombre le dio ese diseño de fructificar y multiplicarse. Entonces uno dice, bueno, fructificar no fue una sola vez, sino que tiene el diseño de multiplicar y llenar la tierra. Eso es abundancia. Por eso las plantas y todo tiene semillas. Y las semillas son para eso, para que se fructifiquen, para que empiecen a ser plantadas y también se multipliquen. Empiecen a multiplicar y llenar la tierra con su riqueza, con la abundancia. Así Dios creó. La tierra está llena de cosas tremendas. Así Él plantó el huerto. Él plantó un huerto. Y en todo lo que estuvo allí lo hizo bueno. Y lo hizo para que no le faltara al hombre nada. Para que el hombre estuviera completo. Pero también para que lo administrara, lo cuidara. Para que estuviera, lógicamente, la misma tierra había recibido el diseño y la orden para que recibiera semillas. Las semillas crecieran, se fructificaran, se multiplicaran, dieran nuevamente fruto, y del fruto se toman las semillas y otra vez venía toda esa abundancia. Ese es el diseño de Dios. Lo injusto fue que el hombre se apoderó de las semillas y creen que pueden ser los dueños de las semillas. Entonces Dios es un Dios justo, le puso a la tierra una ley y a las semillas una ley. Y entonces hay en el corazón de Él siempre manifiesta la abundancia, siempre. Y es bueno empezar a ver a Dios desde esa perspectiva. Él es bueno. O sea, esa naturaleza de Dios, el reino de Dios y su justicia, es un rey bueno. Es un rey que desea que seamos prosperados en todas las cosas, que veamos cómo la tierra fructifica, cómo nos da semillas para que la semilla fructifique, para que la semilla no solamente fructifique, sino que dé más semillas y se multipliquen y llenen la tierra. Él es un Dios de abundancia. Entonces no podemos pensar y no cabe en la cabeza creer que entonces la pobreza es una virtud.
cuando Dios ha dado todo y creó todo para que hubiera abundancia, para que tuviéramos y no faltara nada, y el hombre comiera, y la lluvia para que regara la tierra. Por eso hablábamos la semana pasada cuando hablamos de la sequía. La sequía era esa señal de los cielos se cerraron porque algo pasó, algo el hombre ofendió, agredió a Dios, y lo injusto que hizo que los cielos se cerraran y la tierra se volvió de hierro y no dio su fruto. Cuando esto ocurre es porque la desobediencia del hombre, la injusticia del hombre. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene, empieza Dios, vemos a Dios con un Dios de tanta abundancia? Ahora, ¿se acuerdan aquellos milagros? La multiplicación de los panes cuando estaban los 5,000. Cuando en 2 ocasiones hizo este milagro, ¿sí? Y en una alimentaron y recogieron, hubo de 5 panes y 2 peces, recogieron para alimentar a toda esa multitud. Y después sobraron 12 cestas. O sea, ahí hubo abundancia. El cielo se abre y empieza a derramar hasta que sobreabunde. Y sobreabundó y la gente quedó saciada. Sí, eso es lo que dicen. Es bueno que lo miremos ahí en la Biblia, lo revisemos y se quedó saciada porque Él es plenitud. Comieron de ese pan, comieron de lo que vino del cielo. El Señor, cuando después en otro milagro que es también multiplicación de los panes y los peces, recogieron 7, lo mismo, alimentaron a la multitud, pero también recogieron 7 cestas llenas también otra vez. Otra vez vieron como el cielo derrama abundancia. Ahora, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba ya pescando y toda la noche, porque como ustedes saben, pescador experto en el arte, salió a pescar pues, en el horario normal y en la mañana llega el Señor a la playa y no habían pescado nada, pero el Señor, fuera de horario de pesca, le dice a Pedro que vuelva y eche la red. La red era esas redes grandes. Y le dice, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos obtenido nada, mas en tu palabra echaré la red. Y ese momento él obedece, él cree a la palabra de vida, la palabra que es verdad, a esas leyes que son por encima de las leyes del sistema del mundo. La ley de la pesca decía, solo en las noches, cuando es oscuro, en la madrugada, los peces suben. Bueno, ya era de día. Y era conforme a las leyes, no era el momento. Pero el Señor dio la palabra. El Señor soltó la voz. Y seguramente, dice, si bien ya Pedro estaban ya caminando con el Señor, pero habían ido a pescar. Y ya empezó y dice, mas en tu palabra. El Señor empieza a mover la voz de Él por encima de las leyes, aún de sus diseños, porque este diseño de la hora de pescar, pues, establecido por el reino, pero es que su creación obedece a su voz. Y en ese momento, los peces obedecieron y volvieron y subieron a la superficie a la hora que no corresponde pescar. Pero se necesitó un hombre que creyó a esa voz, porque hubiera sido los peces obedeciendo, pero si no hay un hombre que obedezca a la voz, Pedro había quedado con las manos vacías, pero a causa de escuchar y creer, de creer en esos diseños, en esas leyes superiores que son las leyes del reino de Dios y su justicia,
dice, echó la red. Y fue tanta la abundancia que dice que las redes se rompían y tuvo que pedir que vinieran a ayudarle. Bueno, así es nuestro Padre, así es nuestro Dios, así es el Rey del reino de Dios y su justicia. Se mueve por encima de las leyes, del sistema del mundo. Si Él da la palabra, así va a ser. Las cosas son hechas. Entonces necesitamos oír la palabra. Pero ¿qué ocurre con la mentalidad de pobreza? Que la mentalidad de pobreza no escucha. Se ha cerrado ya el oído, se ha endurecido el corazón y solo ve lo que ya él por sí mismo cree. Ahora, la mentalidad de pobreza no siembra. No siembra porque se come las semillas. Se come las semillas y toma las semillas como lo que es para que lo que debía sembrar para que fructificara y multiplicara. Dice, miren este pasaje, dice, en 2 Corintios 9 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces miren cómo la pobreza hace que se siembre escasamente. Entonces se tiene esa mentalidad de escasez y pues difícilmente siembra. Pero el diseño de Dios es que la semilla tiene la capacidad de crecer y de dar frutos, y para que esos frutos después nuevamente den semillas y se multipliquen. Pero el que tiene mentalidad de pobreza, les decía, se come la semilla. Aquello que debía, ese talento, como el Señor lo habla en la parábola, lo esconde y lo pone allí y no fructifica. Y se vuelve un mayordomo de una semilla infiel, que no hace que algo que Dios le dio, simplemente lo pone a fructificar. Entonces la pobreza se vuelve un ladrón de semillas, se vuelve un ladrón que roba. Hay unas palabras que quiero que revisemos que tienen que ver con esa definición, como para poder ver un poco la amplitud de lo que es esa mentalidad o esa expresión y esa condición de pobreza. Les decía que la pobreza es un ladrón, viene a robar, viene a matar, viene a secar y viene a destruir, viene a robar, viene a cerrar provisiones, viene a cerrar la mentalidad, viene a cerrar todos los espacios que puedan venir del fluir de la bendición de Dios por condiciones de pecado, por condiciones de iniquidad de generación a generación, como por condiciones en las cuales ya se ha establecido alguien en pobreza, en mentalidad de pobreza. Entonces las palabras como que definen el concepto de pobreza o la condición de pobreza, la primera es evión, y tiene que ver justamente con eso, con la carencia, ¿sí? Y esa carencia que hace que surja de esa persona en necesidad, en pobreza, surge un clamor, surge un clamor como en forma de petición, de pedir ayuda. Es una búsqueda de ayuda esperando recibir algo. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Bueno, el ciego Bartimeo era alguien que vivía en una condición de pobreza.
a causa de su condición física. Pero ¿qué hizo? ¿Sí? Empezó a clamar y gritaba, pero lo que estaba gritando ayuda, no estaba gritando que se le hiciera justicia, no estaba gritando que puede buscar dónde, que alguien le ayudara, sino que el ciego vio más que los que estaban allí con visión, porque vio al Mesías, vio aquel que dijo, que decía la promesa, cuando dice que en Isaías 61, el ungido, el Mesías significa el ungido, que vendría a dar vista a los ciegos, y él lo vio y por eso clamó. Entonces, la pobreza viene con ese clamor, pero en el caso del ciego Bartimeo clamó en el lugar correcto, en el único que lo podía sacar de su condición. Pero el que no, el pobre es el que tiene esa visión que ya no ve, está ciego, está corto de visión, de vista, y solo ve su condición y lo hace clamar, sí, lo hace clamar y lo hace tener y esperar ayuda, extender su mano y esperar ayuda y esperar que alguien lo ayude, y lo hace vivir en esa condición, sí, lo hace vivir en esa condición de solo esperar, sí, clamar y esperar ayuda. Pero entonces viene, él solo está esperando, como esa, esa provisión que aún condición de limosna, podríamos llamarlo, es escasa. Y es esperar, a veces mover como el corazón de los que le oyen y clama para que le ayuden. Quiero dejar esa visión de lo que era la diferencia con el clamor del ciego Bartimeo. Porque el ciego Bartimeo supo dónde clamar y encontrar respuesta. Y encontró respuesta. Ahora, esa condición de petición, de clamor, de carencia que lo hace clamar, esperando recibir ayuda, viene otra palabra que dice, es dal, y se refiere a esa condición de sentirse, de ser insignificante, de ser débil, ser inferior, ser en una condición de insignificancia. Entonces miren cómo la pobreza, esa mentalidad de pobreza va llevando a alguien que lo hace clamar, por lo menos para esperar algo, y no simplemente algo que lo ayude a salir, sino simplemente algo que lo ayude al momento, a pasar una condición de hoy, una moneda que me ayude a comprar un pan. O sea, lo hace poner en esa condición, que lo hace sentir insignificante. Pero mira, viene una tercera palabra, que es ani, y su significado es estar encorvado, inclinado, hundido, humillado, agobiado. Es una persona que se encuentra en un estado de valor, de capacidad y de vigor disminuidos. Miren qué tremendo lo que está, y estamos hablando de esa mentalidad de pobreza. Alguien que lo hace saber que lo único que está esperando es clamar para recibir un poquito de ayuda, una limosna, una moneda, algo que me ayude a salir, que lo hace sentir, le da una sensación y una visión de sí mismo de ser insignificante, de ser débil. Pero se suma esta palabra, la palabra es ani, y es estar inclinado, hundido, humillado no desde la condición de la humildad en la que debemos estar delante del Señor, sino humillado por causa de su condición. Se siente menos, se siente insignificante. Y esta persona se encuentra en un estado de valor, ¿sí?, de capacidad y de vigor disminuidos. Todo eso es lo que trae esa condición de la mentalidad de pobreza.
Volvemos al punto. Esa no es, la pobreza no es una virtud, la pobreza no es algo que me haga ser espiritual. La pobreza no es diseño de Dios. Estamos viendo, Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que desea que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Dios es un Dios que siempre es un Dios dador, de abundancia. Entonces, todo esto Dios de ninguna manera va a buscar que alguien viva en esa condición, humillado, postrado, que vea que su condición se vea con un estado de valor, de capacidad, de vigor disminuidos. ¿Cómo puede venir esto de Dios? No es de Dios. No es de Dios, no viene de Dios. La pobreza no viene como resultado de que los cielos se cierren, como resultado de que la tierra se endurezca y no dé su fruto. Pero es a causa del pecado, es a causa de la iniquidad, es a causa que el hombre se ha alejado y se ha apartado de Dios. Entonces, la pobreza roba mucho más que finanzas, roba dignidad, roba valor, dice aquí, roba vigor, roba fuerzas, roba esa condición de ser alguien con dones, con talentos, con propósito, roba. Y hace sentir a las personas insignificantes. Entonces, por eso, a diferencia de la escasez viene y puede venir a causa, como lo veíamos, y el corazón ser tratado. Y yo puedo responder a ese trato. Pero de la escasez, en los momentos de escasez, puede venir por causa del pecado, por causa de la desobediencia personal, familiar, de una nación. De la desobediencia de apartarse de Dios puede venir. Pero en medio de esa condición de escasez se pueden levantar esas viudas de Sarepta. Se levantan los Elías y hace que puedan salir y pasar a una posición para moverse con las leyes del reino. Entonces, por eso la pobreza es un estado de maldición en la que la tiniebla quiere poner a las personas. Y tiene esa capacidad mentirosa de hacer creer que esa es la humildad, que ese voto de pobreza, eso es lo que hace ser alguien espiritual. Lo que no debe permitir es que, por eso Pablo decía, sé vivir, he aprendido y sé el secreto, que es Cristo el que me fortalece, cualquiera que sea mi situación, que todo y estoy completo es en Cristo, que mi provisión viene de Él, que aún en los momentos de escasez sé vivir porque sé dónde está el secreto, sé quién va. ¿Se acuerdan? Enviar los cuervos con el pan, me lleva al arroyo a beber del agua, me lleva donde Dios ha dado la orden que haya bendición, da la orden que la harina no escasee, que el aceite no escasee, da la orden que las vasijas de aceite estén llenas. Los cielos dan la orden y tenemos que aprender a vivir. Y les decía, la escasez es temporal y se vuelve temporal cuando alguien aprende a escuchar la voz de Dios y aprende a caminar obedeciendo en esas leyes. Se levanta la voz de aquellos que escuchan la voz de Dios y empiezan a hechas las cosas. Pero otra cosa son aquellos que en medio, producto de una temporada de escasez, quedan en condición de pobreza, o aquellos que vienen generación a generación en condiciones de pobreza y no se han preguntado qué pasa. ¿Hay algo que necesitamos revisar en nuestra vida? ¿En los antepasados? ¿Hubo una acción de injusticia? ¿Hubo qué cosas de desobediencia y de maldad se hicieron? O en tiempos de escasez el Padre quiso tratar ese orgullo y esa altivez y esa arrogancia y esa apartarse de Dios
y no dejó tratar el corazón y cada vez va bajando, bajando en decadencia. Pero esto no viene, Dios no quiere, Dios es un Dios de abundancia. Recuerden entonces que roba todos esos propósitos de vida y pone a las personas en esa condición que se vuelve generacional, que puede venir y marcar vidas, generación a generación. ¿Se acuerdan les decía en Hechos? Vamos a mirar un pasaje muy conocido, Hechos 3, versículos 2 al 9. Entonces, miren qué tremendo cómo podemos ver la diferencia de lo que es estar de la mentalidad de pobreza. Hechos 3, versículos 2 al 9, ¿se acuerdan del paralítico allí en la puerta de la Hermosa? Era un paralítico que yo recuerdo un día que Arturo nos hizo ver algo tan tremendo. Allí estaban Pedro y Juan. Pasaron allí después de que el Señor había resucitado, después de Pentecostés, y llegaron a ese lugar que seguramente habían visitado muchas veces, porque no era la primera vez que iban al templo. Muchas veces habían ido. Y resulta que pasaron ese día y volvieron a ver a una persona, un paralítico, que seguramente lo habían visto tantas veces, pero solo ese día. No, ahora no sabemos si en otras ocasiones le hayan dado una moneda, no lo sabemos. Pero sí este día Dios les hizo detenerse y poner su atención en él. Dice que cierto varón cojo desde el vientre de su madre, entonces estamos hablando de una condición de vida de muchos años, desde el vientre, al que ponían cada día junto a la puerta del templo, la llamada Hermosa, para pedir limosna. ¿Qué podemos decir? Era alguien pobre y que lo único que tenía era esa condición de pedir limosna. ¿Se acuerdan una de las palabras que veíamos? Evión. O sea, era alguien que estaba en una condición de carencia, que lo que hacía era una petición esperando recibir ayuda. Bueno, aquí estamos viendo este caso. Y es seguro que dice que desde el vientre, desde siempre estuvo así. Y que dice lo colocaban. Ahora, colocarlo allí seguramente su familia. Como no podía moverse y no habían todos los recursos de lo que podría hoy conocerse, pues tenía que ser llevado por otros, que muy seguramente era su familia que vio y que vio la condición y que lo único que vieron del propósito de la vida de esta persona era ponerlo allí en la puerta para que pidiera limosna. Esa era la condición de sentirse insignificante, de sentirse inclinado, humillado, agobiado. Y ese era su estado de valor, el estado de ver su capacidad. Su capacidad era solamente ir a ese lugar a pedir limosna. Había perdido su vigor y por consiguiente se sentía disminuido. Solamente esperaba. Y por eso dice, para pedir limosna de los que entraban en el templo, el cual cuando vio, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, pedía para recibir limosna. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Evión se pedía para recibir limosna, o sea, era esa petición. Pedro con Juan, fijando entonces los ojos en él, dijo, míranos. Y él les estaba atento, esperando recibir algo de ellos. O sea, él consideró que ya su petición, su clamor había dado resultado. Ahora miren lo que dice Pedro. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Entonces uno pensaría, ¿tenían escasez? ¿Eran pobres? Les pregunto para que respondan allí, ¿eran pobres? Porque él está diciendo, no tengo plata ni oro. Se supone que en el sistema del mundo esto es, haría a alguien pobre. No, no tengo. Y normalmente esa es la mentalidad de pobreza, no tengo. No tengo plata, no tengo oro, no tengo.
no tengo. La mentalidad de pobreza te hace decir no tengo. Entonces, hasta aquí donde estamos leyendo, Pedro y Juan, podría uno decir, oh, eran pobres. Había escasez en sus vidas. Pero miren lo tremendo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces eran ricos, eran prósperos. Pregunta. Y ahí es donde empezamos a ver la gran diferencia. La pobreza te pone en esa condición de esperar y de reclamar, de quejarse de que no tengo por la injusticia, porque la injusticia de otros, la injusticia de tal, la injusticia aún de la repartición de las riquezas injustas. Entonces uno diría, aquí había injusticia, estaban viviendo injusticia Pedro y Juan. El ciego, el paralítico estaba en una condición de pobreza por muchos años. Y sus papás le fortalecieron su mentalidad de pobreza. Y lo ponían allí, toda su vida era solo para eso. Pero se acercan a alguien que no tiene plata ni oro, pero no se está quejando de que no tiene plata ni oro, sino dice, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos, y dando un salto se puso en pie y andaba. Y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, la mentalidad de pobreza, y una de las cosas que necesitamos cuando viene esa mentalidad de pobreza, cuando se ve a una familia, se ve a una persona que ha entrado en mentalidad de pobreza y que ha venido de generación en generación en mentalidad de pobreza, lo único que cree de sí es que cree que no tiene nada, que solo lo único que necesita es recibir. Pero Pedro y Juan nos están diciendo, no tengo plata ni oro, pero hay algo que sí tengo y vengo a dártelo en el nombre de Jesucristo. Vas a pararte y vas a cambiar tu condición de mentalidad de pobre. No, nunca más vas a estar nuevamente aquí puesto en esta puerta pidiendo limosna. Vas a empezar a reconocer quién eres, vas a recuperar, ¿se acuerdan? Ese valor, porque la pobreza te robó tu valor, tu capacidad, tu vigor fueron disminuidos. Entonces aquí Pedro y Juan están dándole algo, y era recuperar a este hombre, que este hombre empezara a pararse y a afirmar sus pies, sus tobillos, para que supiera quién era y a ver todo el propósito de Dios y empezar a caminar en la bendición. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, alguien con mentalidad de pobre te va a decir, no tengo. No tengo. Lo que tengo es que no creo que yo tenga algo para dar, no tengo nada. Miren, el Señor ha dicho que aun cuando nos reunamos, cuando nos congregamos, cuando vamos a su presencia, nunca lleguemos con las manos vacías. Porque es decir, Señor, tú nunca no me has bendecido, de tu mano no he recibido nada. Por eso es tan tremendo la ofrenda, es tan tremendo cuando Dios nos habla acerca de cómo nuestro corazón empieza a ser tratado cuando damos el diezmo, cuando damos la ofrenda, cuando damos la primicia. Pero nunca debo llegar con las manos vacías delante de Dios. Porque Dios es como decirle a Dios, no, de tu mano no he recibido nada, no tengo nada para darte. Entonces, la mentalidad de pobre te hace que se crea que no se tiene nada, que lo único que estás para recibir, Y este hombre estaba en esa condición de pobreza. Y por eso el Señor le decía, a través de Pedro y de Juan le decía,
Sí, es cierto, no tenemos. Posiblemente ellos ya sabían, en su bolsillo no había nada de lo que este hombre paralítico esperaba. Pero lo que no esperaba era que viniera del cielo esa abundancia, el cielo se abriera y lo sacara de esa condición de pobreza. Y ahora él iba a caminar, empezó a saltar, empezó a alabar a Dios, empezó a darse cuenta que Dios lo había enriquecido. Pobre de espíritu, pero Dios lo había llenado porque sabía que solo Dios lo podía levantar. Entonces, la mentalidad de pobreza hace creer que no tengo nada para dar, que no tengo nada, y roba la identidad, roba el propósito, porque cree que no puede, no tiene nada para dar, porque cree que no puede hacer nada. Este hombre paralítico creía que no podía hacer nada, lo único que era, lo llevaran, lo dejaran ahí y estuviera allí en condición para pedir limosna. Y la limosna, miren, nunca confundamos la limosna con ofrenda. A Dios no se le da limosna, a Dios se le honra. La limosna viene de algo que aún es un corazón también, que ni siquiera es digno. O sea, Señor, ¿qué quieres que yo le dé? No puede venir de un corazón que está cerrado, que simplemente pues como doy algo para ayudarle a alguien. No, sino que del corazón sea un dador alegre. No dé con tristeza. Mire, si usted le da a Dios con tristeza y le da a Dios mezquinamente y le da a Dios como si fuera algo que le está obligando y que no quiere, no lo dé. Porque Dios es honrado cuando nosotros le reconocemos a Él y damos. Entonces, no es con tristeza, no es por necesidad, es porque Dios ama al dador alegre. Dios es dador alegre. Yo les decía, Él es un Dios feliz. Y Él se deleita, Él es un dador alegre. Nos da todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos día a día. Que salga el sol en la mañana, que en la noche se oscurece, pero vemos las estrellas, vemos esa luna resplandeciendo también en temporadas, vemos las estaciones, vemos las aves, vemos las flores, vemos los frutos, todo lo vemos. Él es dador, vino de Él es dador alegre. Amados, Él es dador alegre y nos da. Y nunca olvidemos, Él es abundante para dar. Así que nunca pensemos que Él nos está quitando. Él nos está dando, nos está dando. Entonces, Él es alguien que empieza a caminar, el que tiene mentalidad de pobre, creyendo que no tiene nada. Y que no tiene nada para dar. Y que lo único es estar allí con esa palabra, evión, solo para esperar, pedir, y lo hace ser insignificante, y lo hace perder su vigor, su capacidad, le hace perder su dignidad. Entonces, es muy tremendo cuando empezamos a entender lo que hace la pobreza, todo lo que roba. No solo roba las finanzas, lo financiero, sino que roba todo lo que es esa identidad y ese propósito. Hay otro caso, miren, está en Juan 9, versículos, vamos a leer solo unos versículos, versículo 1, 6 al 10 y después al 35. Dice, y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 6, habiendo dicho esto, escupió en tierra, y está hablando el Señor Jesús, dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra, porque le están preguntando quién pecó, ¿sí? O sus padres, o sea, como bien sabiendo que una condición de pobreza, en este caso de condición de ceguera, de nacimiento, podía venir por iniquidad. Dice que empieza a hacer algo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo
y le untó el lodo sobre los ojos y le dijo: ve, lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado, o sea, es el mismo Mesías. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo veían, pues era mendigo. ¿Quién? El ciego, era mendigo. Decían: ¿no es este el que se sienta y mendiga? Y otros decían: es este. Otros decían: no, sino que se parece a él. Él decía: soy yo. Entonces le decían: ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Miren lo que hace este hombre, ciego de nacimiento. Y el Señor le abre los ojos. Pero la gente que lo ve, dice, se refiere a él. Mírenlo cómo lo veían, la condición en que lo veían. Dice, los vecinos y los que antes lo veían, pues era mendigo. O sea, era alguien que estaba en esa condición allí postrado pidiendo ayuda, clamando. ¿Se acuerdan? Evión. Y era alguien que todos lo conocían, esa era la identidad. Cuando lo veían, decían: ¿no es este? O sea, la identidad de él. ¿Cómo era conocido? ¿No es este el que se siente y mendiga? Miren, qué tremendo como hace que una persona llegue a una postración y a una condición de insignificancia, de perder valor, de perder dignidad, de perder propósito, de perder la identidad. Dice, todo el mundo lo conocía. ¿No es este el que se siente y mendiga? Así era conocido. Lo veían y lo reconocían, el mendigo, el ciego que es mendigo, el que está pidiendo, el que está allí postrado, insignificante. Y otros decían: es este, y otros: no, sino que se parece a él. Y él decía: soy yo. O sea, soy yo. Sí, yo era ese. Yo era ese. Pero, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo le fueron restaurados los ojos? Y empieza toda ese relato. Pero después de que empieza, dice, el Señor le sanó. Miren lo que dice el versículo 18 al 21. Pero los judíos, fue llevado donde los judíos, donde los principales, porque decían: ¿qué está pasando? Miren este hombre. Entonces dice, los judíos no le creyeron que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que, llamando a los padres del que había recibido la vista, les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres entonces respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. O sea, qué tremendo. Y que nació ciego. Que esos unos papás que conocían y que aceptaron que su hijo fuera mendigo. ¿Es este nuestro hijo? Sí, sabemos que él es y que nació ciego. Y él es el que los padres como que se acomodaron y se conformaron y llevaron a una condición de que su hijo fuera mendigo. Miren, un padre no, lo que menos pensaría uno de un padre sano es permitir que su hijo fuera llevado a esa condición de pobreza, de mendigo. Pero sus padres lo aceptaron. Si bien el Señor decía, es posiblemente sí, por causa de iniquidad, por causa de pecados, por causa de desobediencia de sus padres, de sus generaciones anteriores. Pero el Señor se estaba glorificando en esa vida. No, él no pecó, él fue ciego de nacimiento, él heredó algo, una condición para que Dios se glorificara. Pero los padres, un papá no permitiría que su hijo viviera en esa condición. Tiene que tomar un papá que ve que sus hijos están entrando y que han caído y que su casa cayó en condición de mendicidad. Tiene que levantarse y hacer algo.
y romper ese ciclo, y romper esa herencia, y romper, y acercarse al único que puede romperla, que puede quebrar la maldición, que puede quebrar y deshacer la herencia de iniquidad. Pero no puede permitir que un hijo, o sea, ¿por qué los padres no lo llevaron a una condición de dignidad? Sino que aceptaron que fuera su hijo. Todos lo conocían como el que se sienta y mendiga. Todos lo conocían y sus padres sabían. Sus padres lo sabían, que ese es su hijo, que nació ciego y que era pobre, que estaba en la mendicidad, que tenía un valor y una pobreza de acerca de sí mismo, había perdido su vigor, sus capacidades. ¿Se acuerdan de esa palabra? Que estaba humillado, hundido, que estaba sin valor, sin capacidad, sin vigor, todo disminuido. Ese es un estado de pobreza. Bueno, ese hombre, él es nuestro hijo. Y ellos le preguntan, dice, es nuestro hijo, nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le restauró los ojos? No lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, él hablará por sí mismo. O sea, edad tiene, habla, él creció en esa condición. Necesitamos sacar en nuestras generaciones de esa mentalidad de pobreza. Papás que no se puede aceptar que se acomoden y se conformen. La pobreza trae una comodidad, una conformidad y un estado de creer que así es como debe vivir. Cuando Dios no creó para nuestras vidas, Él nos creó para fructificar y multiplicarnos, para llenar la tierra con esas generaciones que son bendecidas por Él, que las naciones conozcan el linaje bendito del Señor. No se puede aceptar que los hijos estén en esa condición. Y si hay algo a causa de algo que no se ha cerrado, algo que ha pasado generación a generación. Pero es cuando viene el Señor. No sabemos quién le abrió los ojos, pero el ciego sí, así como el ciego Bartimeo. Dice, cuando Jesús, versículo 35 al 38, dice, oyó Jesús que lo habían echado fuera, ¿de dónde? Del templo. ¿Por qué? Porque pues estos judíos, fariseos, todos se creían superiores, pero no veían, eran más ciegos, dice, y lo echaron del templo. Y Jesús hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Él era ciego cuando fue al estanque de Siloé, cuando fue a las aguas Siloé, al enviado, al Mesías. Y saben, decía, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, dice, ¿cómo reconocen al Mesías? Dice, cuando veas que los ciegos ven, los cojos andan, sabrás que es el Mesías, el Cristo, ha llegado. Bueno, esto era señal. Y este hombre ciego, que no lo había visto antes porque cuando fue al Siloé, ya sus ojos se abrieron y entonces la gente lo empezó a ver. Dice, pero cuando él ya lo vio, no lo vio físicamente, vio al Mesías, al que abre las prisiones, al que abre las cárceles, al que suelta las cadenas, al que rompe todo aquello que ha tenido por cautividad a generación. Y él lo vio lo que es la verdad de Jesucristo y lo adoró. No quedaba otra. No vio a un hombre común y corriente. Vio al que lo sacó y le dio propósito a su vida y lo puso en posición de dignidad y le dio identidad y le dio propósito y lo llevó a una posición
que es de los hijos. No puede haber pobreza en los hijos de Dios. No puede haber pobreza en los hijos de Dios. Miren, los hijos de Dios, los que lo vemos a Él, no podemos confesar pobreza. No podemos confesar que no tenemos. No podemos confesar que no tengo nada para dar. No puedo confesar que no puedo. No puedo confesar que me superan las condiciones de necesidad. No puedo, porque los hijos de Dios, el Señor se presenta y viene, y hay unas leyes superiores que se manifiestan. Es tremendo cuando la mentalidad de pobreza viene y hace dar por vencida. Eso le estaba pasando a la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? Cuando llega Elías, y Elías le dice, tráeme a mí, tráeme agua, cuando había sequía. Haz para mí primero pan. Y ella le dijo, es que solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y lo he tenido estoy entrando leña para hacer pan y comer con mi hijo y morirnos. Miren, la mentalidad de pobreza hace dar por vencido, conformarse con la situación, conformarse con la condición. La mentalidad de pobreza hace creer que no hay respuestas, que no hay solución. Hasta que viene y se empieza a escuchar la voz de Dios. Estos hombres que hemos leído, tanto el paralítico que estaba allí en la puerta de la hermosa, cuando oyó la voz que dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, a este ciego que escuchó la voz del enviado, del Mesías, de Cristo, del que tiene el poder para restaurar no solo la vista, sino esa vista, sacar de esa miseria, de esa pobreza, de esa mendicidad, de esa escasez. Miren, la mendicidad no se necesita estar en la calle para pedir, para creer que se es mendigo. Es cuando se confiesa, es que no tengo nada, es que ya las condiciones de este mes no me es suficiente. Cuando empiezo a confesar que lo que está en la alacena no es suficiente, que me falta la harina, que me falta el aceite, que solo tengo 5 panes y 2 peces. Cuando empiezas a confesar escasez, cuando empiezas a confesar pobreza, que no tienes nada, que llegas con las manos vacías, empiezas a creer toda esa mentira y empiezas a vivir así como esta viuda. No tengo nada, lo único que tengo, me doy por vencida y me conformo y esperamos simplemente la muerte, sin esperanza, sin convicción, hasta que se oye la voz de Dios. Y esta mujer, así como el ciego, como el paralítico, oyeron e hicieron como Dios les hablaba. Ve y te lavas, ve, pero has estado aquí postrado, levántate y anda. Y obedecieron, dame a mí primero, ve y prepara primero pan para mí, tráeme agua primero a mí. Y obedecieron y empezaron a ver cómo los cielos se abrieron y empezó a derramar bendición hasta que sobreabunda. Porque él dice, como la mujer decía, que ella hizo conforme a la palabra que Elías había hablado. Y la palabra de Elías era lo que le oía decir a Dios. Entonces, esto es lo que empieza a romper cuando empiezo a escuchar la voz de Dios, y no la voz de un sistema, no la voz de unas noticias, no la voz de esperanza en un hombre, en las promesas de hombres. No, cuando se levanta y oímos lo que el cielo está diciendo. Lo que el cielo está diciendo es que se levantan generaciones que empiezan a oír la voz de Dios y caminan en leyes justas, y porque están por encima de todas las otras leyes, y empiezan a vivir como la abundancia del cielo se derrama. Pero no se derrama solamente para sacarlos de condición de escasez, o en condición de escasez aprender a tener lo que se necesita. Aprenden a hablar en medio de cuando está
en escasez. En la escasez hay que cuidarse de cómo se habla. Hay que cuidarse porque la pobreza tiene ya una manera de hablar. El que tiene mentalidad de pobre tiene una manera de hablar. No tengo, no me alcanza, estoy apenas llegando hasta fin de mes, estoy aquí pasando necesidad, no puedo. Y entonces se vuelve una queja, se vuelve reclamo, se vuelve una voz de creer que hay injusticia, cuando los cielos lo que tienen es leyes justas. Caminemos por encima de esas leyes y empecemos a ver diferente. Entonces, los hijos de Dios no somos pobres. Amados, confiéselo, los hijos de Dios no somos pobres. Podemos tener momentos de escasez, pero aprendemos el secreto. Temporadas de escasez. Pero los hijos de Dios y las generaciones de los hijos de Dios no somos pobres. No somos pobres. La pobreza empieza a generar no solamente una condición, sino una mentalidad. Y siempre va a creer que no tiene nada y que no tiene nada para dar. La pobreza hace perder la visión y hace perder lo que está adelante, el futuro, lo que Dios ha preparado. Y entonces ahí es cuando yo debo mirar esos antecedentes familiares, esos antecedentes que han dado derecho a la tiniebla. ¿Qué ha dado derecho? ¿Sí? Y entonces yo lo que se necesita es empezar a confesar. ¿Sí? Se necesita confesar, examinar esas áreas de necesidad, esas áreas de por qué generación a generación, y entrar en ese tiempo. Tal vez usted conozca historia de la familia, o aún su propia vida, su propia manera de vivir, sus decisiones equivocadas. Y entonces dice, hay que empezar a hablar y decir: Señor, reconozco mi pecado. Mi pecado cerró los cielos, mi pecado puso la tierra como hierro, mis semillas, me he comido las semillas, no he sido buen administrador. Perdón, Señor, perdón, porque en la historia de mi familia hubo avaricia, codicia, y todo esto trajo injusticia a la familia. Hubo tantas cosas que hay que examinar y ver dónde estuvo, dónde fue el momento en que se cerró los cielos. Pero tal vez no conozca la historia, pero el Espíritu Santo sí puede traer luz y puede traer dirección. Podemos orar por ustedes y pedir que el Señor, por revelación, por esa visión profética, pueda mostrar dónde está el punto que trajo y que desencadenó esta condición de pobreza. Tiene que empezar a confesar cómo ha hablado. Tiene que empezar a confesar cuánta queja, cuánta murmuración, cuánto reclamo, aún reclamo a Dios. Empieza a confesar y empieza a reconocer cómo habla. Empieza a confesar aún esa incredulidad de creer que Dios es bueno, y aún creer que Dios ha actuado con injusticia, y de pronto mira a otros y mira la prosperidad de ellos y siente enojo y se siente que Dios no ha sido justo y reclama. ¿Cuál es su conversación? ¿Cuáles son sus palabras? Y es importante reconocer. Hay que identificar esas personas y esos momentos. Puede que sea esa forma de hablar generación a generación. Puede ser que no ha sido agradecido. Revise, no ha sido agradecido. Cuando se sienta a comer, da gracias. Da gracias por el pan, por la provisión. Puede ser lo que hoy está comiendo y puede ser lo mismo que comió ayer. Puede ser solamente harina y aceite, pan. Pero dio gracias. Ser agradecido es muy importante.
Usted es de los que siente que tiene las manos vacías y ha sentido mal el poder dar aún ofrenda a Dios. Miren, hay un arma poderosa. No solo revisar y confesar, y que se pueda ministrar su vida para salir de toda esa iniquidad y de toda esa herencia generacional. O aún usted puede haber sido parte del iniciador de un estado de condición de pobreza y de mentalidad de pobreza por cualquier cosa que haya desobedecido en áreas y haya perseverado en desobedecer. Y ha venido esa decadencia. Pero hay un arma poderosa y es el dar, el ofrendar. Por eso siempre hemos insistido, las leyes del reino son superiores. En el sistema del mundo, el que está pobre le dice, pida, ¿sí? Siéntese a pedir, siéntese, estire. Pero ¿saben? En el reino, el arma poderosa es ofrendar. Y duele cuando hay pobreza, cuando hay escasez. Claro que duele dar. Pero ahí es cuando yo sé cuál es el tesoro en mi corazón. Miren, Lucas 6:38. Es tremenda este principio, esta ley. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada, os darán en vuestro regazo. Porque con la medida que medís, se os volverá a medir. Dad y se os dará. Es un arma poderosa el dar. Pero no es dar por dar. Es cuando el Señor empieza a dar. A Él siempre le damos, le honramos. No porque Él necesite, sino porque es la forma como yo reconozco que ha venido de su mano. Y de su mano le damos. Pero cuando Él dice, da a otros, da a aquella persona. Dios empieza a ponernos y nos dice, da. Pero la viuda de Sarepta, llegó Elías y le dijo, dame a mí primero. Ella y le dijo, solo tengo esto, pero ella obedeció. Así que dar es un arma poderosa. El dar, el ofrendar, el dar la primicia, el diezmar. Aún la promesa dice que cuando entregamos, le damos a Él. Él abre las ventanas de los cielos y hace que sobreabunde, que si se derramará una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Creemos esto? ¿Creemos esto? Tal vez los cielos se cierran cuando siento que no, y mi corazón dice, no, ¿cómo voy a dar si les tengo solo esto? ¿Cómo voy a dar? Bueno, el Señor dice, da. Y se te dará medida buena, apretada, remecida, ¿saben? Para que quepa más. El Señor va a darte y va a mover para que quepa más, para que puedas recibir más. Pero es a causa de que eres dador alegre. No das con tristeza ni por necesidad, sino que eres dador alegre. Y entonces dice que derramará una bendición tan grande que no vas a tener suficiente espacio para guardarla. Y qué bueno, porque entonces vas a tener mucho más para dar. Pero lo primero es dar. No es esperar primero. Después de que yo reciba, doy. ¿Sí? No, después al final cuando haya cubierto todo y haya pagado todo y haya hecho todo, doy. A ver si me alcanza. Mire, eso es mentalidad de pobre. A ver si me alcanza. El Señor dice, dad, y Él nos dará. Dad, y Él nos dará. La mentalidad de pobreza hace creer que no tengo nada para dar. ¿Cómo quiebras la mentalidad de pobreza? Dando. Y el Señor promete, y su palabra es verdad, dad y se os dará. Nunca, no dijo al contrario.
primero te doy para que des. No, el Señor dice, dad y se os dará. Así que cuando tú dices, no tengo nada para dar, mire, cuando tenemos mentalidad de reino, mentalidad profética, las que tienen mentalidad profética son dadores, porque saben que los cielos se abren, porque saben que hay abundancia del cielo y siempre dan mentalidad profética. Y no son escasos, ¿no? No es, Señor, bueno, tú me diste tanto, entonces exactamente son tanto con monedas exactas, tanto. Mire, aún eso también es ser escaso, ser pobre. Porque al Señor le doy apenas contado. Mire, si me dice que el diezmo son tanto con las monedas, tanto, y esto, Señor, aquí no me faltó ninguna moneda. Pero dar es dar, ir más allá. Y aún el Señor dice, da más allá. Y Él dice, dad y se os dará. Son leyes del reino. Son leyes del reino. Por eso insisto, las leyes del reino son superiores y son totalmente diferentes. Y si queremos caminar en las leyes del reino y su justicia, tenemos que conocer las leyes del reino. Esta es una ley. Dad y se os dará. Para salir de esa mentalidad de pobre, para quebrar esa herencia, ese estado de condición de pobreza, de que no me alcanza, de que no tengo suficiente, que solo tengo 5 panes y 2 peces, que no tengo sino unas poquito de harina y aceite. Da. Y el Señor dará. Entonces, el Señor va a empezar a quebrar esa mentalidad. Yo quiero que terminemos este tiempo leyendo unos versículos en el Salmo 37. Porque son verdad. David fue alguien que cuando huía de Saúl, dice que él estuvo en la cueva de Adulán. Estuvo allí en esa cueva y a él se acercaron su familia, que estaban amargados de espíritu, los endeudados. Gente que estaba en condición de pobreza, endeudados, con necesidades. Y a ellos les empezó David, que solo era, hasta ese momento no era el rey, había vivido como pastor de ovejas, de las ovejas de su papá. No tenía lo suyo propio. Y ahí en ese momento él lo que estaba era huyendo y vivía en esta cueva. Y se le acercó gente que tenía una mentalidad que fácilmente lo hubiera afectado, pero terminó él afectando a estas personas y se convirtieron en sus valientes, Y miren, toda la vida, el recorrido de su vida está en esta Salmo 37. Vamos a leer solo unos versículos ya para terminar este tiempo, amados. Versículo 17 al 19. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero Jehová sostiene a los justos. Conoce Jehová los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en tiempo adverso, y en los días de hambre serán saciados. Versículo 21. El malvado toma prestado y no paga, pero el justo tiene piedad y da. Versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Cuándo está escribiendo este salmo David? Dice, joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Esto lo vivió con estas personas que estaban en la cueva. Les cambió su condición, su mentalidad. Y nunca vio a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Él vio cómo son avergonzados los malvados. Pero dice, y en los días de hambre, dice, no serán avergonzados los justos,
no serán avergonzados en tiempo adverso, y en los días de hambre serán saciados. Así es nuestro Dios, nuestro Rey. Así es el reino de Dios y su justicia. Dios quiere sacar de esa mentalidad de pobreza, de esa condición de pobreza, de esa mentalidad y ese estado, porque Él es bueno. Entonces, que podamos entender, hay una gran diferencia entre la escasez, tiempos y temporadas de escasez, y una gran diferencia entre creer que se es pobre y que ser pobre adquiere una mentalidad y generación a generación la hereda. Pero los hijos de Dios no somos pobres. Los hijos de Dios vivimos conforme a las leyes de su reino, del reino de Dios y su justicia. Amén. Amados, que esto sea tan poderoso y que pueda generación a generación vivir para salir de la pobreza, romper ese estado y esa condición de iniquidad. No, hay que confesar y hay que arrepentirse y hay que quebrar esa herencia. Y hay que, aún si es necesario, restituir. Dios dirigirá. Si usted considera y cree, comuníquese y búsquenos para poder orar, pero sobre todo para quebrar esa condición de pobreza y esa herencia de pobreza y esa mentalidad de pobreza. El arma poderosa es dar. Amén. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Eres Padre bueno, que sabes dar buenas cosas a tus hijos, que eres Padre de abundancia, eres dador alegre. Siempre, Señor, tu deseo, el deseo de tu corazón es que nosotros experimentemos ser bendecidos en todas las cosas, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Gracias, Señor. Gracias por esta voz, esta palabra, poder ver, Señor, que la riqueza es ser enriquecidos por ti. Que así como aún Pedro decía, no tengo plata ni oro, pero estaba enriquecido de ti, lleno de la abundancia tuya, de la abundancia de Cristo. Y en todo lugar, Señor, se levante y nos levantemos familias, casas, hijos de Dios, que nunca confesamos que no tenemos, porque somos tus hijos, que siempre tenemos para dar, que tenemos la riqueza de Cristo, hijos fieles que nunca llegamos a ti con las manos vacías, porque nuestro corazón reconoce que todo viene de tu mano y de lo recibido de tu mano te damos, para que nuestro corazón, el tesoro de nuestro corazón, seas tú. Seas tú. Señor, que nos levantemos como hijos, como generaciones valientes, para quebrar esa mentalidad y esa condición de pobreza, dándote a ti, dando, Señor, donde tú nos dices que demos, dándole, Señor, a quien tú nos diriges a dar, dando, Señor, con sabiduría, dando, Señor, con gracia, con alegría. Quita, Señor, todo aquello que se pueda creer que es con tristeza, que es por obligación. Señor, tú no eres así. Tú nunca das ni con tristeza, y menos das por obligación, porque eres tú un dador alegre. Tú eres Dios bueno, dador, que quiebras esa mentalidad de pobreza, que quiebras aún esa herencia religiosa de creer que la pobreza es una virtud y que la pobreza es un estado espiritual. Señor, tú quieres a tus hijos que experimenten bendición. Tu bendición, Señor, no es escasa. No es escasa. Padre, pero levántanos como generación justa, porque así es como David lo vio. Nunca vio a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan.
que nos levantemos, Señor, como casas, como hijos que andan en justicia. Porque allí está, Señor, la promesa de que nunca dejarás avergonzado en tiempos adversos y que a los justos nunca les faltará nada, siempre serán saciados. Padre, que se levante esa generación valiente para quebrar y que haya provisión abundante del cielo para salir de toda amargura de espíritu que deja las situaciones de necesidad, de carencia, que salgan de toda condición de endeudamiento, Señor, que haya provisión, Señor, y para encontrar esa provisión que los cielos se abran, Señor, seamos fieles dando, fieles, Señor, cuando ofrendamos. Señor, que se quite toda esa mentalidad de escasez, de pobreza, esa palabra que se confiesa día a día, de que no se tiene, de que no hay suficiente, de que no alcanza lo que se recibe, Señor, cuando tú nos muestras cómo los cielos hacen multiplicar, que cada día seamos agradecidos con lo que tú nos das y que presentemos, Señor, cada día para que eso que tenemos se multiplique, haya sobreabundante y siempre, Señor, podamos dar, siempre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu voz. Sana, Señor, sana, limpia y que quiebra toda esa mentalidad aún de darse por vencido, de acomodarse a una condición. Gracias, Señor. Tú eres abundante, tú eres suficiente. Tú eres el Shalom. Nos completas, nos bendices en todo. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por cada casa, por sanar, por sacar de condición de no tengo, no puedo, no sé, no tengo suficiente. Y que nunca, Señor, nuestras manos se presenten vacías delante tuyo. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Sea tu bendición sobre cada familia. Y se abran los cielos para que vean la sobreabundancia tuya. Milagros operándose en toda necesidad. Milagros que hagan que el corazón de cada uno, el único tesoro, seas tú. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén, amados. Sean muy, muy bendecidos ustedes, sus casas, sus generaciones. Nos vemos el sábado. Nos reencontramos, bien sea en la transmisión, como allí presencialmente adorando a Cristo. Han sido tiempos muy poderosos de levantar y engrandecer su nombre. Les bendecimos, un gran abrazo. Shalom, shalom.